perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo los guarde y los proteja de todo mal. Hoy nuestro tema, destruyendo fortalezas. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 10, 3 y lo vamos a leer hasta el 5. Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, que seas tú dándonos la revelación, el entendimiento de tu santa palabra, que esta palabra sea rema para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En 2 Corintios 10:3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no meditamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando tu argumento y tu altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el Señor nos está hablando que hay fortalezas, pero Él nos dio armas. ¿Qué es una fortaleza? Observemos un palacio, son unos muros altos, anchos, que nadie puede entrar ni nadie puede salir. También en el griego nos dice que es sostener con seguridad argumentos, razonamientos, etcétera. Eso es una fortaleza. A veces o normalmente los hermanos cristianos parece que estuvieran en una prisión. No avanzan, no crecemos espiritualmente, como que estuviéramos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque hay fortalezas emocionales, fortalezas mentales, fortalezas en alguna adicción o fortalezas sexuales. Y hoy vamos a definir cada una de ellas a grosso modo. Entonces, fortalezas mentales, emocional, la ira, el enojo, la tristeza, la depresión, amargura, ansiedad, celos. Esas son las fortalezas emocionales. ¿Por qué puede ser una fortaleza? Resulta que si una persona se aira con todo el tiempo y no puede controlar esa ira, ahí puede estar operando un demonio. Hay una fortaleza demoníaca sobre esa persona. Y la persona a veces ni se da cuenta. Por eso es importante aprender sobre esta parte, sobre la palabra, lo que Dios nos habla sobre esto. Busquemos en Efesios capítulo 6:10. Aquí nos dice, fortaleceos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces podemos observar que nuestra lucha es espiritual. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Y qué armas Dios nos dio? Como les dije, hay personas que están cautivas. Y Jesús vino a libertar al cautivo. Pero desconocemos grandes verdades. Por eso necesitamos acercarnos cada vez más a Jesús, que nos haga libres. Pero también el Señor nos dio autoridad contra todas estas fuerzas demoníacas. Si una persona se aira con facilidad y pierde el control
empieza a decir cosas, vociferar. Ahí está operando Satanás a través de esa persona. El enojo, en la Biblia nos habla que debemos cuidarnos. Incluso dice, airaos, mas no pequéis. Que nuestro enojo no se ponga en el sol, una palabra que no pase de un día a otro. Tenemos que estar pendientes de esta parte. Pero hay personas que se enojan por una ofensa, ya sea su cónyuge, un familiar, y pasan días y no perdonan, guardan esa ofensa. Y esa ofensa puede echar raíces. Y esas raíces es falta de perdón, odio, rencor, incluso venganza. Por eso necesitamos cuidar nuestro corazón. Recordemos en Proverbios 4:22, algo así, nos habla que de toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Pero si tú no lo guardas, pues el enemigo sí va a tomar ventaja para destruirte. Una persona irá puede destruir a su familia, a sus hijos. Si es hombre, a su esposa le va a hacer daño. Hemos visto casos que han matado a sus esposas, hombres, por la ira, una ira descontrolada. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, porque ahí está operando Satanás. Y Satanás le va a meter, si en un momento una ira descontrolada, esa persona pierde todo control total, queda a merced de Satanás. Entonces tenemos que aprender a identificar estas iras, pero tenemos a Dios, a Jesús, que Él rompe eso en nosotros. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fe. Él vino a libertarnos de todo esto. La tristeza, sí, de pronto que un familiar murió, sí, podemos estar tristes, pero que esa tristeza dure meses, años, no es de Dios. Tenemos que ya pasar ese luto, tenemos que levantarnos y creerle al Señor. Por eso necesitamos del Señor, porque Él nos va a fortalecer, nos va a devolver ese gozo. Pero no podemos dejar que la tristeza nos sucumba, porque no vamos a poder levantarnos y vamos a entrar en una depresión. Y esa depresión puede llevar a una persona al suicidio. Tenemos que revisar esa parte de nuestras vidas. Esas son fortalezas emocionales. Tenemos que analizar, tenemos que orarle a Dios, que nos ayude en esos momentos. También nos habla sobre la ansiedad. Recordemos que el Señor en Filipenses 4:6 nos habla que por nada debemos estar afanosos, sino colocar nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. La ansiedad no es buena en exceso, porque a veces necesitamos preocuparnos un poquito para salir adelante, esforzarnos para estudiar, pero la ansiedad en sí nos puede destruir, eso nos va a enfermar. Entonces el Señor nos habla muy claro, entonces no podemos darle lugar a ser muy ansiosos por todo, una ansiedad y que le suenan las manos y que no, eso algo está operando ahí, algo está andando mal. Tenemos que revisar esa parte. Tenemos que no sea una fortaleza demoníaca, que no haya un demonio por ahí detrás de esto. También nos habla sobre los celos. Hay mujeres, incluso hombres, que celan a su esposa por nada. Son unos celos enfermizos. Incluso a raíz de eso también hay hombres que han matado a sus esposas por un celo. Entonces tenemos que revisar esa parte, que esos celos no sean enfermizos. Que no pueden ver a su esposa hablando incluso con el señor de la panadería, porque ahí mismo van y le forman el problema. No, tenemos que revisar toda esa parte, que eso no nos destruya.
porque los celos destruyen hogares completamente. Hay mujeres que no se aguantan más y no más, acabó esto. Y si la persona no controla esto, puede llegar incluso ir y matar a esa persona. Hay que tener mucho cuidado con esto. La depresión. La depresión no es buena. Que todo el momento está deprimido y vuelve y se levanta y al poco tiempo otra vez están deprimidos. No, eso, algo está mal ahí. Estoy de acuerdo que por otro momento algo nos deprima, pero eso tenemos que levantarnos inmediatamente. Pero que eso se vuelva un círculo vicioso, no. Ahí hay algo que está operando mal y sabemos que son demonios inmundos. Por eso tenemos que analizar esta parte. También nos habla de fortalezas mentales. Entonces una persona cuando le ha dado lugar a estas emociones que no la ha controlado, puede llegar a tener problemas mentales, trastornos mentales. Y esas personas tienen que estar medicadas, incluso muchos terminan en una clínica de reposo. Y vemos gente, jóvenes, en clínicas de reposos, porque no controlan su ira, son esquizofrénicos. No es que con medicamentos, no, a veces es algo demoníaco que los tiene cautivos. Hay que orar por ellos y reprender todos esos espíritus inmundos que los tienen. A veces no es... y naturalmente los médicos no saben, pero nosotros que conocemos de Dios sabemos que hay algo demoníaco ahí. Por eso necesitamos tener cuidado con esto. Incluso estas personas terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza mental. También hay fortalezas de adicción. El alcohol, cigarrillo, comidas, drogas. Una persona que no puede dejar el alcohol, ahí está mal. Ahí puede haber una fortaleza demoníaca. Hay que orar por ellos. Cigarrillo, hay gente que ha querido dejar el cigarrillo y no pueden. Ahí está operando Satanás también y también hay que analizar también su cuerpo. Esas personas necesitan incluso un tratamiento, pero el mejor tratamiento es Jesús también. Jesús hace una obra completa en la persona. La nicotina, entonces las personas en su cuerpo, al fumar tanto, el cuerpo ya necesita esa nicotina. Esos receptores se forman en sus cuerpos para que necesiten esa nicotina. Pero Jesús hace la obra completa. Jesús rompe eso. A veces necesita estas personas un tratamiento minucioso para dejar el cigarrillo. Pero Jesús vino a hacernos libres completamente. Libres de toda adicción. Ya sea cigarrillos, ya sea alcohol, ya sea cualquier droga. El Señor hace la obra completamente. Hemos visto testimonios cómo Dios ha sacado gente de la drogadicción de la noche a la mañana. Y las personas ya nunca más volvieron a consumir droga. Tenemos que entender eso. Que no caigamos allá en ese hoyo, en ese pozo. Porque el único que nos puede sacar es el Señor. Nadie más. Tú no lo puedes, en tus propias fuerzas, no lo puedes. Necesitas del Señor. Necesitas que el Señor te saque de esa condición que está. Que Jesús, a veces, Jesús no solo vino a salvarnos, Él vino a sacarnos de la condición en que estábamos. Recordemos en 2 Corintios 5:17, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Cuando vamos a Cristo Jesús, el Señor destruye ese pasado en nuestras vidas. Destruye ese presente que nos tenía cautivos. Por eso es importante entregarle la vida a Él. Solo en Él podemos encontrar la libertad total. La Biblia nos dice, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús.
Jesús es el único que nos hace libres de cualquier adicción, de cualquier problema emocional, mental. Por eso necesitamos de Él, acercarnos confiadamente a Él, al trono de su gracia, y vamos a alcanzar misericordia en ese momento oportuno. Necesitas de Cristo Jesús. Si tú estás en estos momentos, estás cautivo en la ira, que no puedes controlar eso, necesitas entregarle la vida a Cristo Jesús. Y quiero que hagas una oración conmigo en este momento. Diga, Señor Jesús, te necesito y perdóname por darle lugar a la ira, al enojo, a la tristeza, a la depresión, Señor. Pero te necesito, Dios. Señor, hazme libre y renuncio a toda ira, renuncio a toda tristeza, renuncio a toda amargura, renuncio a los celos. Gracias, Señor, y te acepto, Dios, como mi Señor y Salvador personal. Si lo hiciste, ya eres completamente libre. También hay otras fortalezas sexuales. Gente que cae en la pornografía y quieren salir y no pueden. Eso como que los absorbe y no pueden salir ahí. Y les entra ansiedad, desesperación. Pero solo el Señor puede hacerlo. Necesita que te arrepientas. Necesitas que vengas a Cristo Jesús. Porque eso te va a destruir tu familia, te va a destruir completamente. Así como esto de fortalezas emocionales, mentales, eso destruyen. La pornografía también te destruye tu familia, tus hijos. Hay que ponerle cuidado a esto. Si tú no puedes, necesitas de Cristo para que el Señor te saque de ese hueco donde caíste. La masturbación también. Personas no pueden dejar eso, necesitas de Cristo Jesús. Fantasías sexuales, poco no de factores. Entonces necesitas, porque si caíste ahí, necesitas que Dios te saque. Y solo Él lo puede hacer. Por eso necesitamos a Cristo Jesús. Por eso Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Él tomó todas esas maldades y nos dio su santidad. Hizo una transferencia espiritual en la cruz. Tomó lo malo de nosotros y nos dio lo bueno de Él. Por eso necesitamos de Él. Sin Él no podemos salir. Puedes ir al psicólogo, al psiquiatra. Pues va a ser muy difícil que te salgas de esa condición. Solo Cristo te puede sacar de esa condición, nadie más. Hay mucha gente que gasta en cualquier cantidad de plata en el psicólogo, en el psiquiatra, y los llevan y terminan siempre allá en la clínica de reposo. Están un tiempo bien y otra vez vuelven y recaen, porque hay una fortaleza demoníaca en sus vidas. Si tú no te arrepientes, si realmente no aceptas a Jesús, vas a estar siempre en esa condición. Pero hoy hay esperanza para tu vida. Jesús es el único. Y quiero que lo llevarlo a Hechos capítulo 10, 38. Aquí nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a sanarte, a sanarnos de todas esas emociones, sanar nuestra alma, nuestro cuerpo. Por eso necesitamos venir a Él. Si tú lo haces, el Señor te saca de esa condición, de esa opresión demoníaca sobre su vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para destruir todas estas fortalezas? Primero, como les dije, arrepentimiento. Abriste esa puerta, arrepiéntate, pídale perdón al Señor. El Señor está ahí para perdonarte. El Señor es bueno, es misericordioso. Cuando venimos a Él, el Señor nos perdona, nos limpia de todo pecado.
La Biblia en Salmos nos habla cuando dice bienaventurado el hombre que ha sido perdonado de todos sus pecados. Dios vino. En Isaías 1:18 nos habla que si nuestros pecados son como la grama, serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, serán blancos como la pura lana. Y más abajo dice, venid y estemos a cuentas, dice el Señor. El Señor está esperando que tú le entregues la vida a Él, que te arrepientas. Pero si no lo hacemos, pues Dios no puede hacer nada. Dios te quiere sacar de esa prisión en que estás. Tenemos que entender esto. Ese es el poder del Evangelio. Cristo quiere verte en libertad, gozoso, feliz, libre de todo, del alcohol, de las drogas, de esos problemas mentales. Cristo que lo hizo todo por ti y por mí. Pero necesitamos venir a Él para ser completamente libres. Segundo, renuncie. Renuncie a eso. Renuncie ya sea a la ira, al enojo, a los celos, lo que les he dicho, a las drogas, a la pornografía. Renuncie. Quiero que repitas conmigo. Diga, Padre Celestial, reconozco que he pecado y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Quiero que entres a mi vida, que tomes control de mí, Señor. Gracias, Señor. Y renuncio a toda fortaleza mental. Renuncio a toda fortaleza emocional. Renuncio a toda fortaleza sexual. A toda fortaleza de adicción. Empieza, hazlo. Empieza a renunciar. Si lo hiciste, le estás quitando todo poder a Satanás, a esos demonios que te tienen cautivo. Y voy a orar por ti también. Y en el nombre de Jesús, destruyo todo poder demoníaco que los tiene cautivos. Todo espíritu inmundo que los tiene cautivos en su mente, en sus emociones, en el área sexual. Ahora mismo le ordeno a estos demonios inmundos que suelten a estas personas. Ahora mismo eres libre por las llagas de Cristo Jesús. Eres libre en el nombre por eso de Jesús. De toda adicción, de todo vicio, de todo problema mental. Ahora mente quedas completamente libre en el nombre de Jesús. Otra arma que el Señor nos dio, porque todos son armas, arrepentimiento. Otra arma, la oración. Debemos fortalecernos en Dios siempre. Orar todo el tiempo. Llénese de Dios. No le dé lugar a Jesús lo dijo. Le dijo a sus apóstoles un día que estaban en el monte de Getsemaní y les dijo, o en el huerto, y Jesús dijo, estén aquí y oren. Y llegó y estaban durmiendo. Y Jesús les dijo, velá y orá para que no caigan en tentación. El Señor te hizo libre, ahora empiece a tener una relación con el Señor. Empieza a orar, tener comunión con Dios. En cualquier lugar lo puedes hacer, en tu oficina, en tu casa, donde estés, empieza a hablar con Él. Llénate de Dios, empieza a leer las Escrituras, empieza a llenar ese vacío que quedó con la palabra de Dios. Y vas a ver cambios en tu vida. Va a llegar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitas tener comunión con Dios. Jesús vino a eso, a que tengamos comunión con Él. Y el Espíritu Santo está con nosotros y necesitamos estar en completa comunión. En Efesios 6:10, como le leí, nuestra lucha es contra estos principados, contra estas huestes de maldad. Aprendamos a dar gracias. Agradezcale al Señor por esa liberación que le hizo. Tú ya quedaste completamente libre. Agradezca. Eso es una forma, es una arma espiritual. Cuando tú empieces a agradecer, así no vean el cambio, no importa, empiezas a agradecerle al Señor. Son armas que Dios nos dio.
En Filipenses 4:6 nos habla, vayamos allá. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ellos en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Empieza a agradecerle al Señor. Sea agradecido con Dios, porque el Señor ya te hizo libre. Libre de cualquier opresión demoníaca. Eres ya una persona nueva. Empieza a congregarse. Busca una iglesia cerca donde vives. Un lugar donde puedas estar continuamente. Empieza a aprender de la palabra de Dios. Alabanza, empieza a alabar a Dios. Cambia tu música. Ya no coloque Darío Gómez, empieza a colocar música de adoración a Dios. Y vas a ver cambios impresionantes para tu vida. Cambia ese chip. Rompa eso que te tenía ya oprimido en la tristeza, en la amargura. ¿Sabes que la falta de perdón trae amargura a nuestro corazón? Aprenda a perdonar a las personas. Suéltelos, bendígalos y empieza a alabar a Dios. Tenemos que tomar decisiones. Pero la mejor decisión es cuando le entregamos la vida a Cristo Jesús. Padre Celestial, doy gracias por mis hermanos, por aquellos que escucharon este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tú le hablaste al corazón de ellos. Y hoy quedaron completamente libres, Señor. Libres de toda opresión demoníaca. Gracias, Señor. Y llénalos de ti, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu, mi Dios. Que ese fuego tuyo descienda sobre ellos, Señor. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, descienda ese fuego, Señor. Gracias, Señor. Tócalos, Señor. Ministralos, Dios. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le da sentido a tu vida.